Hola, ¿cómo están? Esta es otra emisión de Química Ayudas y hoy vamos a ver qué son las ecuaciones químicas, cómo podemos leerlas, escribirlas y qué información nos proporcionan cuando las vemos. Así que vamos a comenzar. Para empezar, primero tenemos que diferenciar entre dos conceptos que normalmente usamos de manera indistinta. Uno es el concepto de reacción química y el otro es el concepto de ecuación química. Así que empecemos con el de reacción química. Una definición de lo que es una reacción química es que una reacción química es un evento en el cual una sustancia o las partículas que conforman una sustancia toman energía de su ambiente para reorganizar la manera en la que sus átomos están conectados y formar nuevas sustancias. Para entender esto, veamos un ejemplo. Imaginen que tenemos hidrógeno y oxígeno dentro de una vasija. Si pudiéramos hacer una representación microscópica de lo que sucede dentro de esa vasija, se vería como lo que está aquí. Básicamente tendríamos paquetes de átomos de oxígeno y paquetes de átomos de hidrógeno. Específicamente, cada paquete tendría dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno que están unidos por una interacción electrostática. Una interacción a la que normalmente en química lo llamamos enlace químico. Si yo le proporciono la energía suficiente a ese sistema, lo que va a suceder es que todos esos millones de moléculas que están contenidos en esa vasija van a romper sus enlaces químicos y ahora los átomos se van a liberar. Y dado que están libres, van a reorganizarse. Un átomo de oxígeno va a unirse con dos átomos de hidrógeno, formando un nuevo paquete o una nueva molécula. Y esta molécula recibe el nombre de agua. Esto va a pasar millones de veces. Y por medio de este evento vamos a pasar de tener hidrógeno y oxígeno separados a formar una nueva sustancia. Esto es precisamente a lo que llamamos una reacción química. Y este que acabamos de ver es solamente un ejemplo de los millones de reacciones químicas que hay. Cada segundo nos rodean diferentes reacciones químicas. Hay reacciones químicas que generan nuevas sustancias, otros que hacen desaparecer sustancias, que consumen energía, reacciones químicas que producen energía, reacciones que funcionan con gases, con sólidos, con líquidos. De hecho, las reacciones químicas es lo que hacen a tus células funcionar cada día, lo que hace que los organismos evolucionen, vayan creciendo y mueran. Las reacciones químicas además son la base de todos los procesos industriales, de todos los materiales que te rodean. Es más, la batería que está alimentando el dispositivo en el que estás viendo este video funciona con una reacción química. Como puedes darte cuenta, las reacciones químicas son muy importantes y es por eso que históricamente el ser humano se ha dedicado a estudiarlas y ha usado la química como una herramienta para entenderlas. Sin embargo, no basta solo con saber que existen, necesitamos una manera de describirlas. Y aquí es donde viene el concepto de ecuación química. ¿Y qué es una ecuación química? Bueno, en esto vas a encontrar muchísimas definiciones dependiendo de la fuente que consultes, pero a mí me gusta una frase que dice que una ecuación química o toda ecuación química es una herramienta que cuenta la historia de una reacción química. Para entenderlo, veamos un ejemplo. Analicemos este proceso en el que tenemos dos polvos separados. Los vamos a mezclar, agitamos y ¡boom! Obtenemos ahora un polvo amarillo mezclado con un polvo blanco. ¿Qué está pasando aquí? Primero veamos lo que tenemos antes y lo que tenemos después. Antes de hacer nuestra reacción química, lo que tenemos son dos polvos separados, uno que se llama yoduro de potasio y el otro que se llama nitrato de plomo. Cuando los mezclamos y los agitamos, lo que hacemos es que le estamos proporcionando energía a ese sistema y esa energía hace que las moléculas de estas dos sustancias choquen entre sí, haciendo que, como lo vimos anteriormente, sus moléculas se rompan y ahora se forme una nueva sustancia. Esa nueva sustancia es el yoduro de plomo, que corresponde a ese polvo amarillo que formamos en el recipiente. Y la otra sustancia que se forma es el nitrato de potasio, que es ese polvo blanco que vemos mezclado con el polvo amarillo. Si quisiéramos resumir este proceso en una sola frase, se vería como lo que está aquí. El nitrato de plomo reacciona con el yoduro de potasio para producir yoduro de plomo y nitrato de potasio. Esta frase es muy útil para describir este proceso. Sin embargo, no es tan útil en muchos contextos. Y es por eso que en química hemos desarrollado una manera diferente de describir estos procesos. Y eso es la ecuación química. La ecuación química que representa este proceso es la que vemos aquí. Y lo primero que podemos ver es que ya no usamos palabras. Ahora usamos símbolos. Entonces analicemos qué hay en estos símbolos. Lo primero que podemos ver es que ya no usamos los nombres de las sustancias, sino que usamos las fórmulas químicas para identificarlas. Esto es porque las fórmulas químicas son universales. Nos permiten comunicarnos no importa el idioma en el que estemos hablando. Para que se hagan una idea, la misma frase que acabamos de escribir se puede ver de esta manera en diferentes idiomas. Está en mandarín, está en ruso y está en inglés. No sé ustedes, pero personalmente la única que puedo entender es la que está en español y está en inglés. Las otras dos no tengo ni idea de lo que dice ahí. Sin embargo,
Cuando veo la ecuación química es muy sencillo entender que lo que está sucediendo ahí es una reacción química entre dos sustancias que producen dos sustancias nuevas. Ahora, ¿cómo se interpretan esas fórmulas químicas que aparecen aquí? Bueno, en general, una fórmula química lo que nos dice es cómo está conformada las moléculas que componen esa sustancia. Específicamente nos dice cuántos átomos de cada elemento que forma esa molécula están presentes allí. Miremoslo con el nitrato de plomo. Las fórmulas químicas siempre se leen de izquierda a derecha. Como vemos en ellas hay símbolos y además hay números. El primer símbolo que vemos aquí es el Pb. Este es el símbolo del elemento químico plomo. Lo que nos indica es que ese elemento está presente en la molécula de la reacción. Luego de esto vamos a ver que no hay ningún número como si lo hay en los otros símbolos que están en esta fórmula química. Esto lo que nos dice es que hay un solo átomo de plomo por cada molécula de la sustancia que estamos representando. Luego cuando seguimos hacia la derecha vamos a ver que nos encontramos con un paréntesis, posteriormente un nitrógeno, luego un oxígeno seguido por un 3 que está como subíndice. Luego cerramos el paréntesis y encontramos un 2. Si nos fijamos únicamente en lo que está dentro del paréntesis, lo que nos dice es que hay un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. Sin embargo, tenemos que ver el subíndice que estaba fuera del paréntesis. En todas las fórmulas químicas, los subíndices siempre van a afectar a aquello que tengan inmediatamente a la izquierda. En este caso tenemos un 2 que está afectando al paréntesis, por lo tanto todo lo que está dentro del paréntesis va a estar multiplicado por 2. Lo que significa es que nuestra molécula va a tener en realidad 2 átomos de nitrógeno y 6 átomos de oxígeno. Si aplicamos la misma interpretación para el yoduro de potasio, vemos que esa molécula está compuesta por un átomo de potasio y uno de yodo. Lo mismo para el yoduro de plomo, que en este caso tiene un átomo de plomo y 2 de yodo, y para el nitrato de potasio, que tiene un átomo de nitrógeno, 3 de oxígeno y 1 de potasio. Otra cosa importante que hay que decir de las fórmulas químicas es que en general, hay muchos casos en los que no, pero en general las fórmulas químicas pertenecen a una sustancia específica. Y no solamente los átomos que están representados en ellas, sino también los números pequeños o subíndices que contienen. Por ejemplo, si en la ecuación química que estamos representando yo escribo PbI3 para representar al yoduro de plomo, lo que estaría haciendo es un error, porque esa no es la fórmula química del yoduro de plomo. La fórmula química del yoduro de plomo es PbI2. Si escribo PbI3, lo que estaría haciendo sería representar una sustancia que no está participando en ese proceso que estoy tratando de describir. Lo siguiente que podemos identificar en esta ecuación química y en general en todas las ecuaciones químicas es que existen dos lados. Un lado que está a la izquierda y un lado que está a la derecha. Basándonos en el proceso que estamos representando, todo lo que está a la izquierda es lo que está antes de que suceda la reacción química. Y todo lo que está ahí, a esas sustancias, las vamos a llamar reactivos, porque son precisamente las sustancias que van a reaccionar. Y todo lo que está a la derecha lo vamos a llamar productos, porque es precisamente las sustancias que se están produciendo como consecuencia de la reacción química. Lo otro que podemos identificar en esta ecuación química son los signos de suma. Estos signos, más que una suma aritmética, lo que nos están diciendo es que las sustancias que están separadas por un signo de suma están compartiendo la misma región del espacio. Están confinadas en el mismo recipiente, en la misma región. Es más, la manera en la que se leen estos signos de suma depende de si estamos hablando del lado de los reactivos o del lado de los productos. Si estamos hablando del lado de los reactivos, el signo de suma se lee como reacciona con. Es la razón por la que en esta ecuación lo que decimos es que el nitrato de plomo reacciona con el yoduro de potasio. Y en el lado de los productos, el signo de suma representa lo mismo. Estamos separando las sustancias que se produjeron en esta reacción. Y simplemente se lee como además de o como y. Es decir, en nuestra reacción se leería como que se produjo el nitrato de potasio y el yoduro de plomo. Y por último, lo otro que podemos identificar en esta ecuación química es un símbolo muy importante, y es la flecha que está separando a los reactivos de los productos. Como podemos ver, esta flecha va de izquierda a derecha, y lo que nos está indicando es el sentido de la reacción. ¿Cuáles son esas sustancias que están antes de la reacción y que se producen luego de ella? Esta flecha generalmente tiene ese sentido, izquierda a derecha, pero también pueden haber reacciones en la que la encuentren apuntando hacia ambos lados. Una flecha que apunta hacia los productos y una flecha que apunta desde los productos hasta los reactivos. Esto es porque hay reacciones que pasan en un sentido, es decir, los reactivos
reaccionan, generan los productos, pero a su vez los productos pueden reaccionar y generar los reactivos. Ahora veamos otro ejemplo. Pero antes de continuar con el ejemplo, quiero contarte que ahora el canal tiene el botón de gracias activado. Esta es una opción que YouTube te da para que puedas hacer una donación al canal. Esta donación puede ser de cualquier valor, en cualquier momento y en cualquier moneda. Esto me ayudará para que el canal siga ayudando a miles de personas por muchos años más. Entonces, continuamos. Muy bien, aquí tenemos alcohol etílico y vamos a iniciar una reacción química. Lo que tenemos aquí es la combustión del alcohol, en la que él va a consumir al oxígeno del aire para generar dióxido de carbono y agua, y además mucho calor y mucha luz. Si quisiéramos detener esta reacción, podríamos retirar al alcohol etílico o al oxígeno, así que quitemos al oxígeno. Cuando lo hacemos, nos quedamos únicamente con los productos de la reacción, el CO2, que es invisible, y el agua, que es precisamente toda esta condensación que podemos ver en las paredes de nuestro recipiente. De nuevo, si quisiéramos definir este proceso en palabras, lo que diríamos es que el alcohol etílico reacciona con el oxígeno para generar dióxido de carbono y agua. Ahora, a partir de esta frase, generemos nuestra ecuación química. Lo primero que vamos a hacer es escribir la fórmula química del alcohol etílico, la cual fácilmente podemos encontrar en Google. Ahora vamos a poner un signo de más y ponemos la otra sustancia que está involucrada en esta reacción. Vamos a poner la flecha que indica que están produciéndose sustancias y ponemos las dos sustancias que se generan o las fórmulas químicas de las dos sustancias que se generan, que son el CO2 o dióxido de carbono y el H2O o agua. Ahora, en el ejemplo que les mostré anteriormente, esta fue la única información que incluimos en la ecuación química. Sin embargo, dado que la ecuación química es una herramienta que nos sirve para describir un proceso químico, podemos incluir mucha más información. Otra información que podemos incluir es el estado de agregación de las sustancias que están participando en la reacción. Es decir, si son líquidas, sólidas, gaseosas o si por ejemplo están disueltas en agua. Esto lo hacemos con el uso de unas letras. Para el caso de los sólidos, lo que hacemos es poner una S entre paréntesis. Para los gases vamos a poner una G, para los líquidos vamos a poner una L, y en el caso de que la sustancia que estamos describiendo esté disuelta en agua, lo que vamos a poner son las letras AC entre paréntesis o en inglés AQ también entre paréntesis. En el caso de nuestra ecuación química, vimos que el alcohol etílico estaba en estado líquido, mientras que el oxígeno en estado gaseoso, y cuando se generan los productos el CO2 está en estado gaseoso y el agua también está en estado gaseoso. Lo podemos dejar de esa manera, a pesar de que en el video vimos que esta agua se puede condensar. En este caso diríamos que es líquido, sin embargo en el momento en el que se genera el agua está en estado gaseoso. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Seguramente se están preguntando por qué no incluyo al fuego como parte de esta ecuación química. Bueno, aquí hay una característica importante de las ecuaciones químicas y es que en ellas lo que suele incluirse son las cosas que cambian de masa, que realmente están transformándose químicamente. Es por eso que no incluimos al calor o a la luz que representan el fuego en esta reacción. Sin embargo, puede que, a pesar de que esta regla existe, encuentren reacciones en las que precisamente estas palabras aparecen como parte ya sea de los reactivos o de los productos. Y aquí cierro paréntesis. En esta ecuación química además vamos a encontrar algo que no teníamos en la reacción anterior y son unos números que están ubicados antes de las fórmulas químicas de las sustancias que participan en la reacción. A esos números se les llaman coeficientes estequiométricos y básicamente lo que nos están diciendo es la proporción en la que las sustancias que están participando van a reaccionar. En el caso de esta ecuación se leería de la siguiente manera. Una molécula de alcohol etílico va a reaccionar con 3 moléculas de oxígeno para producir 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. Y es posible que se estén preguntando estos números de dónde salen, es decir, cómo podemos predecirlos. La manera de predecirlos está basado en el hecho de que en las reacciones químicas nunca creamos masa, nunca creamos átomos ni los destruimos, simplemente los estamos reorganizando. Y esto lo que genera es que el número de átomos que tenemos tanto en los reactivos como en los productos deba ser el mismo. A este proceso de predecir esos coeficientes estequiométricos o esas cantidades lo llamamos el balanceo químico. Pero en este video no lo vamos a tratar, eso se los dejo en un video en la descripción. Por ahora quedémonos con que estos números siempre van a estar presentes en todas las ecuaciones químicas. Si en una reacción química no ven presentes estos números antes de la fórmula química de una sustancia, lo que se interpreta es que hay una sola molécula de esa sustancia. Es cuando necesitamos más de una molécula cuando empezamos a poner el 2, el 3, el 4 o el número que sea necesario.
Ahora veamos otro ejemplo. Aquí tenemos peróxido de hidrógeno y óxido de manganeso. El peróxido de hidrógeno es una sustancia que de manera natural tiende a descomponerse en oxígeno y agua. Sin embargo, lo hace de manera extremadamente lenta. ¿Qué pasa si queremos que esto suceda mucho más rápido? Bueno, podemos agregar esto que está aquí. Cuando lo agregamos, lo que vemos es que la reacción sucede de manera inmediata, se acelera miles y miles de veces. Este tipo de sustancias que llevan a cabo la aceleración de las reacciones se llaman catalizadores. Y como pueden ver, ellos siguen al final en el fondo del vaso. Esto es porque esta sustancia no está reaccionando, solo está participando para acelerar la reacción. Todo lo que vemos aquí es la liberación de vapor de agua y oxígeno. Y además la temperatura sube un montón. Ahora tenemos 92 grados centígrados. Analicemos la ecuación química que representa a este proceso. Como podemos ver, sigue la misma estructura que tiene todas las ecuaciones químicas que hemos visto hasta ahora. Tenemos las fórmulas de los compuestos que están participando en el proceso, es decir, la fórmula del peróxido de hidrógeno y además la fórmula del oxígeno y del agua que se están generando en esa reacción. También tenemos los signos de suma, la flecha de reacción y además tenemos los símbolos que representan los estados de agregación. El peróxido de hidrógeno, como está disuelto en agua, por eso tiene las letras AC entre paréntesis, y en el caso del oxígeno y del agua tienen las letras G por estar en estado gaseoso. Sin embargo, si lo analizamos bien, hay una tercera sustancia que no está ni en el lado de los productos ni en el lado de los reactivos, sino que se encuentra encima de la flecha de reacción. Esto se hace de esta manera porque, como lo mencioné en el experimento, el dióxido de manganeso participa en la reacción pero no está transformando sus moléculas. Simplemente está ayudando a que la reacción se acelere. Y la manera de representar eso es precisamente poniéndolo sobre la flecha de la reacción. Esto es algo que se hace muy comúnmente y lo podemos ver en las reacciones que aparecen en esta imagen. Como podemos ver en la primera reacción, el hidrógeno está reaccionando con el cloro para producirnos ácido clorhídrico. Y lo que nos dicen en la ecuación es que como parte de esto necesitamos HV. ¿Eso qué significa? Bueno, significa luz. Es la manera que usamos en química para representar la radiación electromagnética. Usamos esas dos letras para representar este fenómeno. En la segunda reacción lo que tenemos es que el óxido de nitrógeno, específicamente dos moléculas de óxido de nitrógeno, se descomponen para generarnos dos moléculas de nitrógeno y una molécula de oxígeno. Sin embargo, lo que nos están diciendo es que como parte de esa reacción necesitamos platino caliente y además nos dan más información. Nos dicen que esta reacción debe hacerse en alta presión. Para la tercera tenemos ahora al amoníaco. Dos moléculas de amoníaco en estado gaseoso que se van a descomponer para generarnos nitrógeno e hidrógeno. De nuevo nos dicen que como un catalizador o una sustancia que acelera la reacción necesitamos usar molibdeno o tuxteno. Y de nuevo esta reacción tenemos que hacerla en alta presión. Y bueno, aquí tenemos otra reacción que incluso es mucho más detallada. Esta reacción es una reacción típica en química orgánica y es una reacción que esta vez de hecho no usa fórmulas tradicionales, sino que usa otro tipo de fórmulas químicas en las cuales lo que representamos no solo son el número de átomos que están conformando a las moléculas de las sustancias que participan en la reacción, sino que además las representamos en sus estructuras químicas, la manera en las que estos están conectados en el espacio. Lo que vemos es que tenemos las diferentes estructuras que participan en la reacción, pero además se nos da mucha más información. Sobre la flecha lo que se nos está dando es el tiempo que esa reacción toma. En este caso 15 minutos. Además se nos informa la temperatura, que son 235 grados, y también se nos da el valor de presión en el que esta reacción debe llevarse a cabo, que son 150 bares. Y por último, como lo mencioné al principio, existen ecuaciones en las cuales podemos encontrar que la flecha de reacción va en ambos sentidos. Y es lo que aparece en esta imagen. Como podemos ver, tenemos tres reacciones en las cuales aparece la flecha de reacción de esta manera. Como lo mencioné al principio, esto lo que significa es que nuestra reacción puede ir tanto de los reactivos a los productos como de los productos a los reactivos. Es algo que generalmente se aprende cuando uno ya va un poquito más avanzado en química y hace parte de un concepto que se llama equilibrio químico. Se las presento simplemente para que si un día la ven no se vayan a asustar. Y bueno, hay muchísimas cosas que se me escapan, pero este simplemente era un video para todas estas personas que apenas están empezando en esto de estudiar química y de pronto están un poco confundidos con este tema. Por favor, no permitan que nadie les diga que esto es obvio, porque no lo es. Si ustedes no lo saben, siempre es válido preguntar. Y bueno, no se olviden por favor de mostrarle esto a dos personas que ustedes saben que de pronto aún no lo han entendido y por supuesto también a sus profesores para que el conocimiento pueda avanzar mucho más. Gracias por ver el video y hasta la próxima.